en epidemiología. Los temas que vamos a tocar es, aparte de la introducción, son los conceptos de causa. Hablaremos sobre unicausalidad y multicausalidad. También tocaremos sobre complejidad de las causas, que es un nuevo modelo de causalidad en epidemiología. Y finalmente terminaremos hablando sobre los criterios de causalidad de Brock-Hill, para terminar con un gráfico de aplicaciones. Ustedes saben que el ser humano desde pequeño siempre tiene la intencionalidad de saber el por qué ocurren las cosas, ¿no? Siempre ha sido importante preguntarse el por qué. Y nosotros hacemos eso con la finalidad de conocer aquellas relaciones que suelen ocurrir en el diario vivir que tenemos, en el día a día. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué los alumnos llegan tarde? El otro te lo digo. ¿Por qué será? ¿Por qué se distraen? ¿Por qué tienen ese delegado? Su madre. Revocatoria. ¿Por qué ese alumno se mueve? Oye. Todos queremos saber, ¿cierto? ¿Por qué esa alumna se mueve? ¿Por qué se ríe? Están con buen ánimo, me alegra. Entonces la idea es saber por qué, las razones, ¿no? Un poco para entendernos, o para entender todas las cosas que ocurren. ¿Cuál es el concepto de causa? Es aquello que logra o consigue un efecto o un resultado. Pero también se puede considerar como causa aquel evento o estado de la naturaleza que inicia, que comienza, o en todo caso no lo comienza, permite, ¿no?, sea que este factor, esta causa, actúe de manera independiente, sola, o que actúe asociado a otros factores, y termina una secuencia de eventos que resultan finalmente en un efecto, en una consecuencia, en un resultado. Si aplicamos este concepto a salud, entonces diríamos que causa de una enfermedad es aquel acontecimiento, condición, característica que desempeña un papel para que se presente una enfermedad. Y en el dibujo, en el ejemplo que les pongo ahí en la lámina, vemos un individuo que consume chatarra, que fuma, ¿no? Y puede tener otros factores adicionales más que hacen que él tenga exceso de peso y que finalmente lleva como efecto a que él esté preocupado por su presión arterial. Ese efecto, esa causa, puede ser única o puede ser varias. Sin embargo, la explicación de las causas siempre ha estado en función de los paradigmas, de los modelos que imperaban en el conocimiento en cada época. Y al que más conocemos, motivo de un seminario, el primero, tenemos por ejemplo que en la primera mitad del siglo XIX apareció la famosa teoría del miasma o teoría miasmática, que hablaba sobre una nube tóxica, unos hedores que eran las que provocaban las enfermedades en las ciudades. Estos hedores pululaban, estos gases pululaban entre los individuos, provocando no solamente una, sino varios tipos de enfermedades. A pesar de que si nosotros hacemos una mirada retrospectiva hacia esa teoría, hacia ese modelo, nos podemos decir, ¿cómo es posible que pensara en eso? En su momento tenía una total aceptación. Recuerden que cuando Snow presentó su hipótesis del cólera, por esta teoría se la rechazaron, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y él tenía un conocimiento, un background, porque era anestesiólogo y sabía que era gases. Y él observó que en una enfermedad enteramente digestiva, los gases no tenían nada que ver. Pero aún a pesar de eso, los famosos científicos de la época no le aceptaron su hipótesis. Sin embargo, a pesar de que este conjunto de científicos que manejaban y aceptaban esta teoría no podían aceptar la teoría de Snow sobre el cólera, en su concepción, en su modelo, efectivamente ellos
hacían de todas maneras algún tipo de prevención, y es por eso es que en esa época aparecen los famosos drenajes cerrados de las aguas servidas, los alcantarillados y la recolección de la basura, como una medida dentro de su modelo paradigmático, ¿no? Dentro de su paradigma de la teoría del miasma, para proteger, ¿no?, a la población de las enfermedades. Si bien es cierto, a lo mejor no tenía muchos intentos, si lo vemos de manera retrospectiva, y sí tuvo de todas maneras los puntos a favor para que hicieran alguna medida de prevención. Medio siglo después, para la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, entonces aparece ya la teoría de los gérmenes. Esta teoría duró un siglo y aparece con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque antes la dispersión de la gente era tan amplia que no se conocía mucho y a lo mejor no había mucho sobre brotes y epidemias. Es cuando la población empieza a concentrarse en que aparecen las epidemias. Entonces aparece por eso con la revolución industrial, ¿no? La gente de la zona rural viene a las ciudades, ¿no?, en el pensamiento de que en la ciudad le va a ir mejor, está progresando la industria, hay trabajo, hay oferta de trabajo, y entonces empiezan a venir hacia las industrias. Las industrias posiblemente al principio pagaban muy bien, pero cuando tenían un exceso de trabajadores empiezan a bajar los sueldos y entonces la población empieza a caer en problemas de salud. Hay hacinamiento, en los lugares también donde se alojaban había hacinamiento, había condiciones de vida, condiciones higiénico-sanitarias pésimas, condiciones de trabajo también pésimas, sin ningún tipo de protección ni nada, la gente se moría como si nada, y obviamente era un caldo de cultivo excelente para las epidemias y los brotes. Y entonces, ahí no aparecía un solo caso, aparecía una cantidad de casos que podía arrasarse a todo un grupo de población. Aparece por eso la teoría de los gérmenes. El cólera era un ejemplo de ello, que ya lo hemos visto en un seminario. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX aparece la famosa epidemiología de las enfermedades no transmisibles, la famosa caja negra. Caja negra en el símil a la famosa caja negra de los aviones cuando ocurren accidentes, ¿cierto? Cuando ocurre un accidente de un avión, se busca la caja negra porque se presupone que ahí deben estar los motivos, las razones, las causas del porqué del accidente, ¿no? Y nosotros presumimos que toda esa información va a ser recogida y va a explicar el accidente, que no necesariamente va a ocurrir así, porque va a haber muchos factores desconocidos que no lo vamos a poder determinar y vamos a presumir que es lo que tal como nosotros lo pensamos, pero no necesariamente estamos usando todos los factores que deberían ser usados o analizados. Por eso el nombre de caja negra. Todo está oscuro, no veo nada, no determino todos los factores. Y esto ocurre especialmente después posguerra. ¿Por qué después de la posguerra? Una de las razones para la Segunda Guerra Mundial es que, por ejemplo, los países decían, lo hemos discutido también creo que en seminario, decían, se supone que ustedes son personas sanas, se supone. Entonces yo necesito personal para el ejército y los convoco a todos ustedes, hombres y mujeres. Pero hay que hacer un examen físico, un examen médico, y los empiezo a examinar una serie y empiezo a sacar gente. ¿Por qué? Porque no cumplen algunas condiciones. Varios de ustedes usan anteojos. Entonces, si yo quiero que tengan buena visión, no va, no aplica, ¿cierto? Miopía, astigmatismo, lo que sea, no va, separado. Los que usan corrector, no va. Pasan los que no tienen correctores. Pero de los que no tienen correctores es un grupo que tiene pie plano. Ah, tampoco va. Este no va a caminar nada. Va, fuera. Y resulta que cuando se hizo la convocatoria, más del 25% de la población joven no era apta para el ejército. Y entonces dijeron, ¿y de dónde salen? ¿Y por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué no decían que había Claro, es que todo el mundo en esa época solamente pensaba en las enfermedades transmisibles y no pensaban en las no transmisibles. Y resulta que también era importante y necesario. Pero además de eso, hubo también investigaciones porque un famoso médico también, como hemos visto en el seminario, empezó a investigar la pelagra y demostró
que la pelagra no tenía ninguna relación con ningún germen, sino que era por deficiencia de un micronutriente, de una vitamina en particular. Entonces él dijo, no todas las enfermedades tienen un germen como causa. Entonces empezó a aparecer los criterios para los factores de riesgo. Y empieza a aparecer el término de factor de riesgo, reemplazando al factor o al nombre de causa. Y finalmente, ya a puerta de nuestro siglo, a finales del siglo pasado, finales del 80, la última década del siglo pasado y el inicio de este siglo, empezamos a hablar de ecoepidemiología, la caja china. La caja china, que le he conseguido un dibujo, fue difícil conseguir esto, que es un símil de una caja grande que va a contener una caja más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña, de tal manera que al final la última caja es bien pequeñita, ¿no? ¿Y por qué el símil? Porque en epidemiología social empezamos a hablar de los factores inherentes al individuo, la caja más pequeña, su genética, sus características personales individuales, y empezamos a hablar también de los factores más grandes, los que no están a nivel individual, sino colectivo, y entonces hablamos de niveles sociales, los niveles económicos, los niveles políticos de un país, por ejemplo. ¿Cómo es posible que si la economía china se cae, repercute a nivel mundial? ¿Cómo es posible que si en Europa hay un problema económico, repercute en todos los países del mundo? Por eso, porque ese es un factor macro, más grande. Por eso el modelo de caja chino. El factor más pequeño individuo, el factor más grande, los factores contextuales mundiales o de un país. El famoso modelo multinivel. Y entonces, hablemos ahora de los modelos de causalidad. Y el primer modelo que aparece durante un siglo, final del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, es el modelo determinista puro, o el modelo determinista de Koch, que planteaba causa única, efecto único. ¿Qué planteaba Koch? Llamada teoría de contagio también de Koch, o teoría del germen, que decía había un agente para cada huésped y produciendo un efecto. Y en este caso, para esta única causa que produce este único efecto, el agente infeccioso es una causa necesaria y es una causa suficiente. ¿Por qué una causa necesaria? Porque la enfermedad no va a existir, no existe la enfermedad si es que no hay germen. ¿Y por qué es necesaria? Porque según la teoría de Koch, bastaba que estuviera este factor, este agente, y se producía la enfermedad. No solamente era necesaria, sino que también era suficiente. Y yo le ponía el ejemplo de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, para que haya la tuberculosis, ¿cuál es una causa necesaria? Bacilo Koch. El bacilo. O sea, sin bacilo no hay enfermedad. ¿De acuerdo? Pero en la teoría de Koch decía, no solamente es necesaria, sino que basta que tengas el bacilo, basta que lo tengas y vas a tener la tuberculosis. Lo cual no es necesariamente cierto al conocimiento actual. Pero el modelo determinista de Koch además pedía que se cumplieran 4 criterios. ¿Cuáles eran los criterios de Koch? Decía que la causa tenía que ser necesaria, de acuerdo a lo que hemos dicho antes. Es decir, que el agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Agente presente, causa necesaria. Además, el agente debe producir la enfermedad, es decir, causa suficiente. Es decir, el agente está y hay enfermo. Pero además había otra condición, es decir, la especificidad de la causa. ¿Qué quiere decir con la especificidad de la causa? Es decir, que el agente, y solamente este agente, debe ser aislado en el cultivo de las lesiones del individuo, del enfermo. O sea, yo no podría buscar en los pulmones de un tuberculosis y encontrar el cólera, el vibrio cólera, o encontrar un treponema, o encontrar el virus de dengue. No, tengo que encontrar el bacilo de Koch. Especificidad de la causa. Y además, la última condición es que debe haber una especificidad de efecto, es decir, que el agente
El bacilo de Koch no puede encontrarse en un sujeto con dengue, no debe encontrarse en un sujeto con rabia, solamente debe encontrarse en los sujetos que están enfermos de tuberculosis. Entonces, en nuestra famosa tabla de 2×2, que ya han hecho en la clase anterior, estaría así, que si el agente está presente, la enfermedad está presente, verdaderos positivos. Y que si el agente está ausente, el individuo está sano de esa enfermedad, verdaderos negativos. No existiría en nuestra tabla de 2×2 agente presente con efecto ausente. Y no existiría en nuestra tabla de 2×2 un agente ausente con la enfermedad de la tuberculosis. O sea, no puede existir un paciente tuberculoso sin encontrar el bacilo de Koch. Eso era lo que planteaba el modelo determinista de Koch. Sin embargo, no se cumple para muchas enfermedades. Pero además, este modelo permitió, además de reconocer que no se cumplía en muchas enfermedades, también dio origen al modelo ecológico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para un germen necesita un huésped susceptible, ese huésped susceptible está en el espacio. Ese huésped susceptible está en un contexto, en un ambiente, en una situación concreta. ¿Cierto? No podría haber dengue en el polo norte, porque en el polo norte no hace calor, hace frío más bien, y no habría vector, y si no hay vector, no hay dengue. ¿Correcto? Entonces, necesitamos un contexto igual. Entonces, se observó, si bien es cierto, que no todas las enfermedades cumplían los criterios, pero también se vio que existía la famosa tríada ecológica, ¿no? Agente, huésped, ambiente. Pero muchas enfermedades tienen varias causas además, y además existen factores causales que pueden producir diferentes efectos. Sin embargo, cuando se hizo la revisión, se encontró, por ejemplo, que algunas enfermedades sí cumplían los criterios de Koch. Por ejemplo, en el caso del virus de la rabia, el virus, si está presente, es causa necesaria de la enfermedad de la rabia. Y además, basta el virus para que haya rabia. Entonces, es también una causa suficiente. Ahí cumple. Pero el bacilo de Koch, si bien es cierto, es necesario, porque sin bacilo de Koch no hay tuberculosis, no es suficiente. Y eso, si fuera verdad que el bacilo de Koch es suficiente, todos nosotros estaríamos tuberculosis. Porque el bacilo de Koch lo hemos adquirido en un momento temprano de la vida y lo tenemos alojado en los ganglios linfáticos peribronquiales, donde ha hecho nuestro nódulo primario y luego se ha quedado ahí, estático, esperando su mejor oportunidad para desarrollar la enfermedad si nosotros nos descuidamos. Dejan de comer, dejan de dormir, parecen estudiantes de medicina, entonces puede que les aparezca si descuidan su alimentación y su descanso, por ejemplo. Pero si no lo descuidan, entonces no tiene por qué aparecer. Pero tienen el bicho. Tienen la causa necesaria, pero no están tuberculosos, ni yo tampoco. Entonces no cumple el bacilo de Koch la premisa del modelo determinista de Koch. Además, por ejemplo, si relacionamos radiación con daño genético, si bien es cierto, cuando hay radiación hay daño genético y es una causa suficiente, no significa que daño genético solamente va a haber cuando hay radiación. Puede haber daño genético y no necesariamente sea por radiación, puede ser otra causa, por tanto la radiación no es necesaria. Pueden haber otras causas para daño genético. Y en el caso de diabetes con enfermedad cardiovascular, la diabetes no es necesaria, ni siquiera es, discúlpenme, yo tengo ese problema, se me inflama la garganta cuando hablo demasiado. La enfermedad cardiovascular ni es necesaria ni es suficiente en el caso de la diabetes. Por eso es que no cumple los criterios del modelo determinista de Koch. No lo cumple.
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una causa o un factor, puede ser que sea necesaria, pero no suficiente. Y ahí tienen el modelo del bacilo de Koch. Es necesaria, pero no es suficiente. Un factor puede ser suficiente, pero no necesario. Y ahí tienen a la leucemia. Porque la leucemia puede ser producida por radiación, pero también puede ser producida por el benceno. Y también puede ser producida por un niño que padezca síndrome de Down. Porque el síndrome de Down está asociado a la leucemia. Pero no todos los Down hacen leucemia. Entonces, es suficiente, pero no es necesario. Igual, un factor puede ser necesario y suficiente. En el caso del virus de la rabia. Basta el virus de la rabia y es necesaria y suficiente. No necesito más. ¿Por qué? Porque en el caso del virus de la rabia, el 100% de los individuos que ingresan el virus de la rabia en su organismo, el 100% hacen enfermedad. Y casi el 99.9% mueren. De los que yo conozco, de los que yo he escuchado o leído, son menos de 5 los individuos que han sobrevivido a la rabia. Y por último, un factor puede ser no necesario y no suficiente. Y acá tenemos el ejemplo del infarto de miocardio agudo en relación a la arteriosclerosis. No todos los pacientes arterioscleróticos terminan en infarto de miocardio agudo. Ni todos los pacientes que tienen infarto de miocardio agudo lo hacen por arteriosclerosis. Pueden tener hipertensión, pueden tener consumo de tabaco, pueden ser obesos, o sea, pueden tener una serie de razones para que tengan un infarto de miocardio agudo. Entonces, en este caso, ni es necesario, ni siquiera es suficiente. Por ello es que aparece el modelo multicausal. Y en el modelo multicausal hablamos de causas múltiples para un efecto único o de causas múltiples para un efecto múltiple. Y existe evidencia ya que muestra esta etiología multifactorial. Además, ya se ha demostrado, ¿no?, que todo suceso, todo efecto es producido por una cantidad de factores, inclusive algunos de ellos desconocidos. Acuérdense de la caja negra en el similar o en el símil al accidente de avión. Y además que basta que en este caso conozcamos al principal factor, ¿no?, y que sabemos que ese principal factor está acompañado usualmente de muchos otros que se relacionan con él. Y en este concepto asumimos que existen modelos de sistemas con múltiples conexiones. Y tenemos tres posibilidades. Un efecto que tiene varias causas. Causa 1 produce el efecto, causa 2 produce el efecto, causa 3 produce el efecto. O tenemos que cuando la causa 1 más la causa 2 más la causa 3 tenemos el efecto. O que la causa 1 puede producir efecto 1, efecto 2, efecto 3. Y que la causa 2 puede producir el efecto 1, o puede producir el efecto 2, el efecto 3, el efecto 4. Es decir, puede haber esas combinaciones. Y en este modelo multicausal, entonces hay un tipo, una clasificación. Dice la pluralidad de varios, disyuntiva de alternativas, ¿no? O sea, varias alternativas de causas. ¿Por qué? Porque varias causas independientes pueden producir un efecto. El efecto es producido por cada una de ellas de manera separada. E insisto, la causa 1 produce el efecto. La causa 2 también lo produce. La causa 3 también lo produce. Pluralidad disyuntiva, o sea, varias alternativas para un efecto. Y el modelo, el otro tipo, es la pluralidad conjuntiva. Conjuntiva, en el criterio matemático, es unión, ¿cierto? Conjunción, unión. Entonces, varios unidos de causas, o varias causas unidas. Todas deben estar presentes de manera simultánea, juntas, ¿no? O de manera sucesiva, una tras otra, para que se produzca el efecto. Entonces ahí tenemos que la causa 1 más la causa 2
más la causa 3 producen el efecto. Pluralidad conjuntiva, ¿no? O varios unidos. Y obviamente, si eso está ocurriendo en los dos tipos anteriores, entonces sale el tercero como consecuencia, ¿no? Multiplicidad de efectos. Una misma causa puede producir muchos efectos. Si lo vemos de manera individual, como una causa puede producir el efecto 1, puede producir el efecto 2 y el efecto 3. Pero si hablamos de varias causas, va a ocurrir la figura de abajo. Tengo 3 causas que tienen una fila de 5 efectos. Y una sola causa, perdón, un solo efecto, en el caso este de aquí, por ejemplo, este efecto puede ser producido por las 3 causas, ¿no? ¿Qué es lo que está demostrando este modelo? Este modelo está mostrando que la interrelación que se producen dentro de los factores cada vez es más compleja. No es tan simple como se ve o como se veía en el modelo unicausal, sino que es mucho más complejo. Y entonces empiezan a aparecer los conceptos de cadenas epidemiológicas o cadenas causales, que al final ni siquiera son cadenas, sino se empieza a hablar de las famosas redes causales, ¿no? Como algo más complicado, más complejo, más enmarañado, ¿no? Semejando una red de telaraña. Y esto explicaría la complejidad de antecedentes e interconexiones que conducen finalmente a la enfermedad, ¿no? Al efecto. Sin embargo, cuando estudiamos epidemiología, no estudiamos solamente para saber el porqué o para conocer las causas. Sabemos que en epidemiología la intencionalidad es tomar medidas, ¿cierto? Yo tomo conocimiento de algo para reaccionar ante ese algo y ver cómo hago para ese algo eliminarlo, ese factor de riesgo, causa, eliminar y no me produzca el efecto que me está produciendo. Pero en ese caso, las medidas preventivas no presuponen, ni ustedes tampoco presupongan, que tengo que conocer todas las causas para recién eliminar esos factores o esas causas. No tengo que conocer todas, me basta con conocer aquellas principales. Y yo elimino la principal y estoy haciendo prevención. Entonces yo en un eslabón, en una cadena, basta que rompa un eslabón y rompo la cadena. Y estoy haciendo prevención. El hecho de romper un eslabón significa que yo voy a disminuir la incidencia de la enfermedad, la incidencia del efecto. Y entonces aparece el modelo determinista modificado. Ya vimos el primero, el modelo determinista puro, o el modelo determinista de Koch. El segundo modelo es el modelo multicausal, y entonces ahora pasamos al modelo determinista modificado. ¿Por qué? ¿Por qué modificado? Porque este busca dar coherencia a los problemas epidemiológicos y busca dar respuesta a la multiplicidad de causas y efectos, al factor ambiente, al factor terreno, y también a las interacciones que se presentan entre los diferentes factores o causas que pueden haber para que se produzca un efecto. Y también establece sus reglas. Y las reglas en realidad son prohibiciones. ¿Por qué? Menciona 3. En el determinista puro eran 4, ¿verdad? Acá hay 3. ¿Y qué dice la primera? Que las causas no pueden ocurrir después del efecto. Primera regla, primera prohibición. La segunda prohibición es que los efectos unicausales no existen. No hay un efecto que sea explicado solamente por una causa, no existe. Y lo otro es que no existen los tiempos de inducción constantes. Tiempo de inducción lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, que quede la idea nada más que tiempo de inducción es semejante a periodo de incubación. Pero cuando hablamos de tiempo de inducción hablamos para enfermedades no transmisibles. Periodo de incubación para enfermedades transmisibles. Vuelvo a pasar lista. Y voy a repetir algunos. Alame Estrella. Ya. Ella dice, doctor, pero entonces, ¿y dónde queda el perro? ¿El perro? ¿Qué tiene que ver el perro con el perro que lo mordió? Pues. ¿Y si fue gato?
La cuestión es que alguien mordió al individuo para que tenga rabia, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que llegó el virus al individuo con rabia? ¿Cómo le llegó? Porque hasta que el virus llega al individuo susceptible, hasta que llegue el virus, el modelo se cumple, el modelo unicausal se cumple. Llega el virus al individuo y el individuo hace rabia sí o sí. Y se muere casi siempre sí o sí. Hasta ahí se cumple el modelo. La pregunta entonces que hacen, que propone el modelo, ya, está bien, de acuerdo, sí, te acepto eso. Pero yo pregunto, ¿cómo llegó el virus de la rabia al individuo susceptible? Y él contesta, por el perro que lo mordió. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo mordió el perro? Ah, no sé, estará con rabia. ¿Y por qué tenía rabia el perro? ¿Por qué alguien lo mordió el perro? ¿Y quién mordió el perro? Y entonces viene, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ya no es una sola causa. Ya son varias consecuencias, ya es un eslabón, ya es una cadena. Entonces ni siquiera en el caso de la rabia en el hombre cumple el modelo unicausal. Porque si no hubiera un perro o un gato o cualquier animal u otro hombre que haya mordido al individuo o haya tenido contacto con alguna saliva contaminada con virus, no habría forma de que cualquiera de nosotros sacamos rabia. Solamente cuando tenemos una saliva contaminada a través de una mordedura o de cualquier otra forma, ahí tenemos el riesgo de la rabia. Y la pregunta es entonces, ¿cómo llegó esa saliva contaminada a nuestro organismo? Es el otro factor, es el otro componente que no pensaron en el modelo unicausal. Por tanto, no existe el modelo unicausal. ¿Quedó claro? Qué suerte tiene. Entonces, este modelo determinista puro, perdón, determinista modificado, lo presenta Kenneth Rothman en 1976. Rothman. Y empieza a hablar sobre la existencia de asociaciones de factores causales. O sea, acá hay asociaciones. Cada asociación tiene un efecto de la enfermedad. Cada asociación, independientemente de los efectos de esos mismos factores en otras asociaciones que puedan formar. Y acá tenemos una asociación. Esta asociación de cuántos es? ¿De cuántos? Sé que son varios, pero ¿cuántos son? 5. 5. Entonces tengo una asociación de 5 factores, de 5 causas, ¿correcto? Esta asociación de 5 causas es la que produce la enfermedad. Si de esta asociación de 5 solamente tuviera 4, no se produce la enfermedad. Si solamente hubiera 2, no se produce la enfermedad. La enfermedad solamente se produce cuando están los 5 juntos. Si no están los 5 juntos, en este caso, en este ejemplo, no se cumple. No encontré otro dibujo, había solamente 5. Si hubiera ido de 8, traía de 8. Si hubiera ido de 3, traigo de 3, pero había solamente de 5. ¿Y cuáles son los componentes de esta asociación? ¿Cuáles son los factores? ¿Lo ven? A, B, C, D y E. Entonces, cada uno de esos son los miembros de esa asociación. Los 5 producen la enfermedad. Uno solo no. Tienen que estar los 5. A eso se le llama la causa suficiente para producir el efecto. En este caso, la enfermedad. Cada miembro de esta asociación, cada miembro se le llama causa componente. ¿Cuántas causas componentes hay? Si son 5 factores para una causa, entonces hablamos de 5 componentes. 5 causas componentes. ¿Qué es una causa componente? Es el elemento factor de la causa suficiente. Ah, acá hay otro elemento. Entonces, ¿cómo se le llama a la asociación? ¿Cómo se le llama a la asociación? Asociación de Causa suficiente. A toda la asociación se le llama causa suficiente. Cada miembro de esa asociación es una causa componente. Causa componente es una condición mínima o un factor que conforme esa causa suficiente. Esa causa componente, ese factor, ese elemento de esa asociación es única y es necesaria dentro del conjunto, dentro de la asociación, dentro del grupo, dentro de la causa suficiente. Todo es causa suficiente. Entonces, dentro de esa asociación,
Yo le decía, pues, para que produzca la enfermedad necesito los 5. ¿Necesito los 5? Necesito los 5. Si hubiera 4, ¿me daría la enfermedad? Si fueran 3, menos, ¿no es cierto? Entonces, necesito los 5 para que produzca la enfermedad. Los 5, causa suficiente. Cada uno es causa componente. Y esto es para recalcar, en este caso, en el anterior gráfico tenía una sola causa suficiente, de 5 elementos. ¿Cuántas causas suficientes tengo en este gráfico? En su lado izquierdo. 3 causas suficientes. Cada causa suficiente, cada asociación, ¿cuántos elementos tiene? Entonces, cada causa suficiente tiene 5 causas componentes. Ahora, pregunto, de estas 3 asociaciones, de estas 3 causas suficientes, los elementos que la conforman a cada causa suficiente, los elementos de cada asociación, ¿son iguales? ¿Son diferentes? ¿Alguna se repite? ¿Más de una se repite? Pero son diferentes. Si yo identifico a cada grupo, a cada asociación, a cada causa suficiente, le identifico, ¿puedo decir que son diferentes? ¿Son diferentes? Aunque en colores son iguales, son diferentes porque en el caso del primero es A, B, C, D, E. Y el segundo, A, B, F, G, H. del primero solamente se repite la B, pero estos dos son diferentes. ¿Correcto? Y en el tercero se repite A y C del primero, pero estos 3 son diferentes. Pero en el tercero, el F se repite del segundo. Con la A. ¿Correcto? Entonces son 3 causas suficientes. Eso significa que yo, si fuera un factor, una causa componente, y cada grupo de carpetas, cada fila, cada columna, fuera una causa componente, una asociación, yo me puedo mezclar con cualquiera y formo causa componente cualquiera. Y si me pudiera clonar, me pongo uno en cada grupo y formaría parte de cada uno de ustedes. O sea, yo como factor puedo estar incluido en este y no en los demás. O en ese y en este y en los demás tampoco. ¿Cierto? O sea, esa es la idea. La causa suficiente es una asociación, pero la asociación puede ser de 5, pueden ser 6. La primera podría ser de 8, la segunda podría ser de 6 y la tercera podría ser de 3. O sea, no es que porque mi gráfico dice que son 5, siempre tienen que ser 5. El grupo puede ser. Es más, yo puedo poner ahí de 5 y son 5 que conozco, pero detrás de esos 5 que conozco puede haber una infinidad que no conozco. ¿Se acuerdan que les hablaba eso antes? Ya. Pueden haber causas que no conozco. El hecho que no conozca no significa que no existe, simplemente lo desconozco. Entonces, causas suficientes es el grupo de condiciones, es la asociación que de manera inevitable, sí o sí, produce la enfermedad. Una asociación, sí o sí, produce la enfermedad. El conjunto está presente, el efecto siempre ocurre. Si el conjunto está presente, si la asociación está presente, si la causa suficiente está presente, la enfermedad ocurre, sí o sí, inevitablemente. Ustedes observaron, porque el gráfico es el mismo, que hay una causa que se repite en las 3 causas suficientes. Una causa que se repite en las 3 asociaciones. ¿Cuál es? Ahí está bien señalada, ¿no? Qué fácil. Pero se dieron cuenta, ¿cierto? La A se repetía en 3. Esa causa que se repite en todas las asociaciones, en todas las causas suficientes, a esa causa se le conoce como causa necesaria. En las enfermedades transmisibles, la causa necesaria es el germen. Para la tuberculosis, el bacilo de Koch. Para la rabia, el virus de la rabia. Para el Zika, el virus del Zika. Para el dengue, el virus del dengue. Para el sarampión, el virus del sarampión. Para la sífilis, el treponema. Para la malaria, el plasmodium. O sea, la causa necesaria en enfermedades transmisibles usualmente es el agente que produce la enfermedad transmisible. Pero eso no se cumple para las enfermedades no transmisibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una causa necesaria? Es la causa
componente. Ojo, la A es una causa componente de la sucesión del primero, Sí. del segundo y del tercero. ¿Es una causa componente la A? Sí. Es una causa componente. Pero a la vez, la causa componente A, siendo causa componente, también es causa necesaria. Entonces, si el factor causa está ausente, el efecto de enfermedad no ocurre. Entonces, de tal manera que si esa es la única, que si falta la enfermedad. O sea, la enfermedad no ocurre. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos eliminado la viruela. La viruela existía antes, producía bastante daño, bastante mortalidad, y se ha eliminado a través de la vacuna, ¿no? Y ahora ya no hay viruela, ya no hay viruela. Lo hemos eliminado, lo hemos erradicado del mundo. Hay muestras ahí en CDC, Instituto Pasteur, pero no circula entre la población. Y entonces la incidencia de viruela en este momento, ¿de cuánto es? Cero. ¿No es cierto? La incidencia es cero, porque no hay enfermedad. Eso es lo que se busca. Y para eso habría que atacar justamente la causa necesaria. Y ahora, ¿he prevenido la viruela? ¿La he prevenido? No la he prevenido. La he erradicado. ¿Y he atacado todas las causas componentes de la viruela? No, solamente me he dirigido a la causa necesaria, a la causa componente necesaria. Me he dirigido a un solo eslabón, y con un solo eslabón atacado he eliminado, he erradicado la enfermedad. ¿Necesito conocer a las demás? No las necesito. He cogido la principal, la necesaria, y esa ha eliminado la enfermedad. Y este es otro ejemplo. Aquí se refiere a proporción de enfermedad debida a una enfermedad específica. Por favor, la palabra causa específica no la confundan con causa componente, causa suficiente, causa necesaria. Lo voy a corregir para el siguiente semestre, por cierto. Pero ahí debe decir para cada enfermedad específica. ¿Ya? Para cada enfermedad específica, no la confundan. Entonces, para una enfermedad específica, yo tengo ahí ¿cuántas causas suficientes? ¿Cuántas asociaciones? ¿Hay asociaciones ahí o no? Ahí dice, causa A, causa B, causa C. ¿Es una asociación? ¿Cuántos elementos tiene esa asociación? 3 nada más. 3 causas componentes, 3 elementos. El anterior era de 5, acá he conseguido de 3. Pueden ser de 8, pueden ser de 10. Acá tiene 3. Lo que quiero recalcar acá es que cada causa componente tiene su proporción de participación. Si esto fuera viruela, ¿cuál es la causa necesaria en estas 3 causas componentes? ¿Cuál es la causa necesaria? La G, ¿cierto? La ruedita más oscura, ¿cierto? Se repiten las 3, ¿no es cierto? Entonces, si esto fuera viruela y hubiera vacuna, ¿elimino la viruela? ¿Elimino las 3 causas suficientes o no? ¿Elimino las 3 asociaciones? Erradico la enfermedad. Claro. No es algo que ocurre en forma frecuente, ¿no? Porque si no hubiéramos erradicado un montón de enfermedades. Pero lo que ocurre es que nosotros atacamos las otras causas componentes. Y entonces, por ejemplo, en la primera causa, en la causa A, tengo la segunda causa componente, la D, y D de desnutrición. Afecta en la primera la asociación y interviene en el 50% de los casos. Luego en la segunda no existe, en la segunda causa, en la segunda asociación. Y en la tercera, causa suficiente o asociación, está participando con 20%. Entonces, si esas 3 causas o esas 3 asociaciones fueran todas las causas que producen la enfermedad, significaría que el 70% de la enfermedad estaría explicada por la desnutrición. Si yo me dirijo y ataco la desnutrición, desaparezco la desnutrición, el 70% de las causas que provocan esta enfermedad desaparecerían. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
No. ¿Causa componente? ¿Cómo se llama eso? Está cerca, tibio, bien tibio. No. Fracción atribuible. Eso se llama fracción atribuible. De ahí nace, pues. Por eso es importante, vean ustedes que los temas de biología están relacionados. Entonces, si yo elimino el factor de nutrición, elimino el 70% de la incidencia. Ahí sí es riesgo atribuible. Pero si es el 70%, ¿no? Me refiero a la proporción, entonces estoy hablando de fracción atribuible. Y así puedo usar para edad joven. Si actúo sobre el factor edad joven, disminuye el 80% de la incidencia. Y si actúo sobre saneamiento insuficiente, actuaría solamente sobre la mitad de las causas que provocan y solamente disminuiría el 50% de la incidencia de esa enfermedad. Ahí está el concepto de riesgo o fracción atribuible, cualquiera de las dos. ¿Qué buscaba este modelo? Quiere explicar que lo usual, lo común, lo frecuente es que no conozcamos la mayoría de las causas. No las conocemos. Tampoco interesa saberlas. Me basta con conocer las principales. Nunca vamos a conocer todas. Pero me interesan las principales. ¿Por qué? Porque para prevenir la enfermedad yo no necesito conocer a todas. Yo necesito conocer a las principales. Si ustedes cada columna fueran causas suficientes, asociaciones para provocar una enfermedad en mi ciudad, en mi distrito, ¿no? Pero de todas estas, esa de allá que ustedes ven poquitos, esa es recontra rara, casi no ocurre en mi ciudad. Esa de allá tampoco ocurre en mi ciudad. Solamente este grupo de 4. Entonces de las 4, esta de acá es la más importante, porque es la que tiene más factores, ¿cierto? Pero de todos esos factores, yo solamente conozco a los 3 de adelante. Y me basta con conocer los 3 de adelante, porque yo ataco a estos 3 y desecho toda la causa suficiente que está atrás. Y todas las causas completas de atrás, dado que esta es una cadena, rompiendo 3 eslabones, o basta que rompa un eslabón y esta causa suficiente deja de ser problema para mí. Y como esta me provoca el 70% de la enfermedad, disminuyo la enfermedad en mi distrito en 70%. Eso es riesgo atribuible, fracción atribuible. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nos interesa saber las causas. Y por eso es que la causalidad es un asunto que debe interesarnos en epidemiología. Eliminando una de ellas, se elimina un porcentaje, sea mayor o sea menor. Si esta causa no es muy importante, solamente va a disminuirme el 20%, solamente el 20% va a disminuir y nada más. Tendría que buscar cuál de ellas es la más importante y atacar a la más importante. No necesito atacar a todas. E insisto, no conozco a todas. Otra cosa que es importante es que les he presentado un modelo de causa suficiente o de asociaciones de 5, ¿verdad? En el primero, y en el segundo, ¿de cuánto eran? ¿Pero ustedes creen que algún elemento de ellas es importante o no es importante? La primera aseveración dice que ninguna causa componente, ningún elemento de la asociación, ningún elemento de la causa suficiente es superflua, es innecesaria. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes está en esta aula de manera innecesaria? ¿Superflua? ¿No deberían estar acá? No. Si ustedes quieren su meta, y su meta es lograr ser médicos, ustedes tienen una razón más que suficiente para estar en esta clase. ¿De acuerdo? Igual, cada causa componente de una asociación o de una causa suficiente jamás es superflua. Es más, es necesaria. Sin ella no trabaja el conjunto. Si en este grupo de alumnos yo quito un elemento, deja de funcionar la causa suficiente. Ya no produce la enfermedad. Por tanto, el elemento que he quitado es importante. Lo coloco y vuelve a funcionar. Vuelve a provocar la enfermedad. Ningún elemento de la asociación o de la causa suficiente es innecesario. Todas son necesarias. Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto, y si está en todas las causas,
Si una causa componente está en todas las causas, ¿qué es? Causa necesaria. Necesaria. En transmisibles es el El germen. el germen, virus. Una misma causa componente puede formar parte de distintas causas suficientes para distintos efectos. O sea, una causa componente puede formar parte de varias causas, de varias asociaciones que pueden provocar a la vez varias enfermedades. No necesariamente estamos dirigiéndonos a una enfermedad en particular. Y dos causas componentes de una causa suficiente se supone que interactúan. Y por ejemplo, en este caso la asociación tiene tres elementos, tres causas componentes. Pero en este elemento, donde la G es la causa necesaria, la S interactúa con la G. La S interactúa con la D. La D interactúa con la G, es decir, todas entre ellas interactúan de alguna forma. No están aisladas. O sea, su participación biológica para la enfermedad es que tiene que haber algún tipo de interacción. Ejemplo, en esta promoción, ¿es una promoción o no? Sí, pero ¿cuántas colleras hay? ¿Cuántas manchas de amigos hay? ¿Una sola? Un montón. Oye. Es más, como explicaba yo en la clase anterior, yo puedo ser amigo de él, ¿cierto? Pero eso no me impide que sea amigo de ella. Pero ella y él no se pasan. Están en su derecho. ¿A ti, Joseph? No les gusta, ¿de acuerdo? ¿A ti, Joseph? Entonces, y ella a la vez es amigo con él y a él me cae antipático. Pero es su amigo, pues yo respeto su decisión. Forman su círculo, o sea. Así de compleja es la interacción. Y ese grupo de amigos, de collegas, puede estar significando que están formando una causa suficiente para producir un efecto. ¿De acuerdo? Donde un miembro, cada uno de ustedes, tiene varios amigos, diferentes amigos, están formando diferentes causas suficientes, diferentes asociaciones. Esa es la idea, ¿de acuerdo? No significa que una causa componente es solamente para una causa suficiente. Y aquí viene el periodo de inducción. El periodo de inducción es el tiempo transcurrido entre el inicio de la acción causal y el comienzo de los síntomas. Recordemos la historia natural de la enfermedad. Tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿cierto? La división se produce justamente por la interacción entre el agente, en enfermedades transmisibles, entre el agente con el huésped susceptible. Pero esa interacción se produce en un contexto, en un ambiente, en un medio, en un terreno, ¿cierto? Sí. No ocurre en el espacio sideral, siempre ocurre bajo unas circunstancias. Como decía el primer grupo, yo no podría tener dengue jamás en el Polo Norte. ¿Por qué no? Se muere el vector. Porque no hay vector. Y si no hay vector, no hay dengue. Porque el vector vive en zonas de alta temperatura, ¿cierto? Entonces yo necesito un contexto de calor con presencia de vector para que el germen, en este caso el virus del dengue, interactúe con el huésped susceptible. Entonces, en ese contexto, recuerden que hemos dicho que en el modelo determinista puro de Koch ya se hablaba de la tríada ecológica. En ese contexto viene la interacción y empieza el periodo de incubación. Entonces empiezan a producirse los cambios en el organismo hasta que transcurre un tiempo X, dependiendo de la enfermedad, y aparece el primer síntoma. Cuando aparece el primer síntoma, ahí acaba el periodo de incubación y empieza el horizonte clínico, ¿correcto? Empieza el horizonte clínico. Eso en enfermedades transmisibles, que tienen que ver con gérmenes, virus, bacterias, lo que sea. Pero ¿cómo hacemos en no transmisibles? En no transmisibles no hay germen. Pero sigue habiendo una asociación de factores que producen, por ejemplo, la diabetes. ¿Cuántos componentes tienen esa causa suficiente, esa asociación? Lo desconozco. Muchos de ellos lo desconozco, algunos son conocidos. En el ejemplo que tengo, ¿cuántos componentes son? Mi causa suficiente, ¿cuántos componentes tiene? 5, ¿correcto? Y entonces arranca el componente amarillo. Arranca el componente amarillo y empieza a interactuar con el individuo.
y empieza su periodo de inducción del componente amarillo. Tiempo después se añade el segundo componente, el componente azul. Se añade, el componente amarillo sigue interactuando. Se añade el componente azul y empieza su periodo de inducción del componente azul. Tiempo después se añade el componente rojo. Se añade y sigue interactuando con el individuo. Finalmente se añade el verde y por último se añade el plomo. Pero el plomo es el que desencadena la sintomatología. Este periodo de inducción es el intervalo en que se completa una causa suficiente. ¿Por qué? Porque tengo la causa A, la causa B, la causa C, la causa D y la causa E, y finalmente cuando se añade la causa E se completa la causa suficiente y se produce la enfermedad. ¿Qué tiempo ha transcurrido? A ese tiempo transcurrido se le llama periodo de inducción. ¿Qué es conocido en no transmisibles? No es necesariamente conocido, pero se puede estimar. Se puede estimar a través de la prevalencia y de la incidencia. ¿Se acuerdan? Ejercicio seminario anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué hallamos? ¿Qué hallamos? ¿La duración de qué? De cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se olvida? ¿Qué pasa? ¿No lo hicieron? Ahí, por ejemplo, tengo el periodo de inducción. Es el periodo de inducción del cáncer de cuello uterino in situ, ¿no? ¿Cuánto dura? Hasta que aparece el cáncer invasivo. El periodo de inducción está relacionado a cada una de las causas componentes, tal como se lo he explicado, y los iniciales tienen periodos de inducción muy largos y los últimos, ¿no? Los finales tienen periodo de inducción tan breve. El último es el más breve de todos, que es el que ya provoca la sintomatología. Es la cereza de la torta, la última gota que rebasa el vaso.